Gracias por seguirnos en www Global TV Canal. La televisión ha cambiado, ahora es Global TV Canal. Y en este tu espacio de la opinión, de la controversia, pero sobre todo donde podemos generar en beneficio de la colectividad las grandes propuestas de solución y alternativas para mejorar en este mosaico social, y esto lo hacemos a través de diálogos políticos. En nuestra entrevista del día de hoy, de una de las acciones cambiarias que están pasando en el sistema financiero mexicano, y las estamos analizando punto por punto, pincelada por pincelada, con el doctor Julio Alejandro Plasencia Flores, tiene un doctorado en economía y es catedrático de la Universidad Autónoma de Nayarit. Doctor, hemos analizado el contexto de esto que está sucediendo, que aún no llega para determinarse como crisis, pero de estas acciones cambiarias que tienen que ver en el contexto, las bolsas de valores, que tienen que ver las economías, el cómo los gobiernos tendrán que hacer ahora sus inversiones basados en resultados, que tiene que ver una ética, que tienen que mandar señales a las acciones exteriores de los empresarios, de los hombres del dinero. Pero, ¿cuál va a ser? ¿Qué se le avecina a Nayarit con el recorte presupuestal y con esta caída del peso frente al dólar en su valor? Sí, bueno, obviamente el año 2015, que tiene ya sus últimos 5 meses por delante, ya implicó un recorte presupuestal. Hace días el gobierno federal anunció que, no obstante esa reducción del precio internacional del petróleo, había habido una captación fiscal de aproximadamente un 20% adicional. Esto es, tal parece que no va a haber necesidad de hacer un segundo recorte en el año 2015. El gobierno federal previó también, sobre todo por la política energética, que no cayera el ingreso petrolero o el efecto del ingreso petrolero, sobre todo por la siguiente razón. Ustedes saben que aproximadamente el 55% del gas y de la gasolina que nosotros consumimos en el país viene de importación. Pero si el precio del petróleo es bajo a nivel mundial, quiere decir que el precio de la gasolina y del gas es más barato que hace un año. De tal manera que la gasolina y el gas que el gobierno mexicano está comprando del extranjero, hoy la compra más barata. Esto es, la compraría, arriesgándome un poco, 8.50, 8.70, 9 pesos el litro de gasolina, cualquiera de su denominación. Y bueno, obviamente en el mercado está en 11, en 12 pesos el litro de la gasolina. Esto es, que por cada litro de gasolina, de ese 55% que México importa, el gobierno le gana por litro aproximadamente entre 3 y 3.50 por litro. Eso obviamente ha crecido los ingresos fiscales de parte del gobierno. Por eso el anuncio de que el gobierno se blinda, y hay posibilidad, con el anuncio de que se aumentaron los ingresos fiscales, de que no haya un segundo recorte. Pero, como dijimos en el segmento pasado, en el 2016 la propuesta de presupuesto que presenta Luis Videgaray, secretario de Hacienda, el próximo 8 de septiembre, seguramente va a traer una propuesta de recorte presupuestal. ¿A través de qué? Bueno, a través de no contratar deuda y a través de gastar menos y de gastar mejor. Y esto de menor ingreso quiere decir que a los estados les va a llegar reducida la participación, menos participaciones federales. Ustedes saben que los estados y los municipios reciben permanentemente las participaciones, los ingresos que a partir del gobierno federal se entregan mes con mes. Y si hay una tendencia a la reducción del gasto de inversión y del gasto de operación, bueno, lógico es que los estados para el 2016 reciban menos participaciones, con las consabidas implicaciones que esto tiene que hacer. Por eso la convocatoria a los gobiernos estatales es igual que revisen su gasto operativo,
que revisen las prioridades que ellos están teniendo, que fusionen algunas, que cancelen algunas otras, de tal manera que puedan hacer frente a esa ya anunciada reducción del presupuesto y con ello de las participaciones a las entidades federativas. Pero ¿cómo podemos asumir, por ejemplo, el que fusionen algunas dependencias o el que redirijan algunas obras si vemos, si no hay observancia? Físicamente no logramos palpar en el mediano plazo las acciones de fusionar, acciones que tienen por ahí, que tienen mucho parecido con proyectos y programas sociales o asistenciales, o bien que tienen que ver de inversión, como para qué tener tantas dependencias si las podemos, en efecto, fusionar. Pero poco resultado, no lo vemos, no es tangible para la ciudadanía. Por el contrario, hoy por hoy vemos que hay un enfado, hay todo un rencor de muchos segmentos de la sociedad, porque día con día vemos una ciudad empobrecida, la agenda rural altamente jodida, y vemos una clase política enriquecida. Bien. Esas son de las grandes disyuntivas que tiene el país. Esto es, mientras los ingresos se reduzcan, pienso que lo que primero tienen que revisar es el gasto gubernamental. Por ejemplo, hay voces en la Cámara de Diputados de reducciones de los sueldos. Esto es, creo que una de las grandes, digamos, reformas que está pendiente... Oiga, doctor, lo voy a interrumpir, pero por ahí dice, reza el paz de muchos comentarios de café o algo así por el estilo, dicen, deja tú. Es más, ¿cuánto ganan? 100,000, que ganen 200, que no roben, dice. O sea, que el problema no viene siendo los salarios, sino las conductas. Ese es el problema, Heriberto, que creo que es la asignatura pendiente en el país. El asunto de la credibilidad. O sea, México hizo las reformas, las famosas 12 reformas, que por motivos de esta inestabilidad mundial financiera que se refleja en México, concretamente en el precio del petróleo y en el precio del peso, hizo ese trabajo que en otras condiciones pudieran haber sido indicadores un poco más fortalecidos. Hay una intencionalidad, se dice que hay mayor empleo, tal vez no suficiente, se dice que hay una inflación controlada, incluso de un 3%, de la menos en los últimos años. Esto es indicadores positivos de la economía. Pero el gran problema surge, como dicen por ahí, la liebre brinca en el tema de la credibilidad. La credibilidad no es una variable económica, sin embargo, incide mucho en los problemas de carácter económico. Esto es, si los inversionistas perciben falta de credibilidad en la fortaleza del peso, dejan de invertir. Si los inversionistas y la gente percibe que la autoridad financiera, que la autoridad, digamos, emisora del dinero y del control de las tasas de interés, a lo mejor le está mintiendo como antes era. Antes, por ejemplo, se decía, voy a defender el peso como un perro. ¿Se acuerdan de esa frase? Sí. Bueno, fue todo lo contrario. La gente todavía recuerda esas expresiones. Y por eso digo que la gran incógnita y la gran asignatura pendiente es el tema de la credibilidad. Y Heriberto, en una economía, si no hay confianza, por más reformas que haya, esta no se puede revertir, no se pueden aprovechar cuando hay un problema de credibilidad. Y creo que la sociedad sí muestra unos señas de hartazgo, percibe sin saberlo tal vez, pero con algún ejemplo concreto que le hayan platicado, de que a lo mejor sus impuestos no son bien aplicados. Y eso, revertir eso, es una tarea titánica que tiene que empezar el gobierno. Yo celebro, por ejemplo, que exista una reforma a la ley de transparencia, que exista un sistema inicial nacional anticorrupción que empieza a permear hacia las diversas instituciones, pero creo que la tarea tiene que ser mucho más fuerte, tiene que ser mucho más específica, sobre todo porque no va a haber reforma económica suficiente si no revertimos la principal, que es el
tema de la credibilidad. Repito, a lo mejor económicamente no la puedes medir, o sea, matemáticamente no puedes mover como lo puedes mover con el peso, con el empleo, con la inversión, con las tasas de interés. La credibilidad se palpa. Y esa creo que es una asignatura y que nos debe de quedar claro, tanto a los académicos como a la autoridad, que si no hay credibilidad, no hay esfuerzo que valga la pena. Y hay que empezar por eso, generar credibilidad en las instituciones, en este caso financieras, en este caso políticas, en este caso instituciones y figuras importantes como es el Congreso, como es la Presidencia de la República, como es el Senado, que permitan que los mexicanos nos sintamos identificados con su autoridad, con sus instituciones, y ese no es el caso. Creo que la gran reforma que está pendiente y que a la vez no encontramos la cuadratura es el tema de revertir la credibilidad en las instituciones que hoy están mermadas. En Nayarit hay unas grandes obras que se planean en el contexto, pero ¿cómo viene en el contexto, en el desarrollo de su infraestructura? ¿Qué va a suceder si no se va a recibir en el 2016 los ajustes de una proyección de obras? Si se estaba construyendo una y se llevaba el 50% del 2015 y falta el 30% del 2016, las de largo alcance, ¿tendrán los gobiernos que hacer ajustes también a sus planes de desarrollos estatales en esas grandes inversiones? ¿Qué sucede cuando hay esta volatilidad? ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber un despertar en la sociedad, tiene que dinamizar la sociedad, pues para que no llegue a estándares de locura. ¿Qué va a hacer los gobiernos? Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer el gobierno de Nayarit, aparte de mandar la señal de que hay un aseo dentro de su institución, que tiene que mandar una clara señal a la sociedad de un aseo institucional en sus tres poderes, en su base productiva también, en los sindicatos, en los conglomerados de los empresarios, para que la gente perciba pues que la línea económica va atrasada y va por buen rumbo? Pero Nayarit, ¿qué tiene que hacer el gobierno del estado de Nayarit para pasar ese tope que se ha convertido en un bache y en un dolor de cabeza para la sociedad? Porque si bien es cierto que no vemos de un desempleo descomunal, pero sí vemos que ya no ajusta, y sí vemos que algunos productos sí están subiendo. Habría que darle seguimiento. Yo celebro, por ejemplo, que el gobierno del estado esté revisando su estructura gubernamental. Creo que el informe pasado y en las acciones del gobierno estatal están planteando la revisión, la fusión de programas y de dependencias. Creo que el informe que presente el gobierno debe de decir de las secretarías y de las dependencias y de los programas que fusionamos o que cancelamos, el gobierno del estado se ha ahorrado tanto y se ha invertido en esto. Creo que esa es la otra parte que le hace falta a ese informe. Esto es, creo que hay que celebrar que la estructura gubernamental no sea obesa, que sea ágil, que sea flexible, que sea menos burocrática, y creo que eso es una buena señal. Lo otro entonces, ¿se tendrán que dejar afuera a las amantes? ¿Estás hablando de Nayarit o de qué es? Sí, pues en Nayarit. Yo eso he escuchado en Corea. En Finlandia también, creo. Por allá en otro continente. Sí, en el caso ese no tengo yo el dato, pero por ejemplo, supe que un jaque, un rey árabe tenía ese tipo de cosas, ¿no? Una práctica nociva que ojalá y no llegue a nosotros. Lo bueno es que Nayarit no se da, entonces. Yo pienso que está blindado. Las fronteras están muy determinadas. Muy determinadas. Bueno, ya pasando en serio. El tema sería de que el gobierno tiene que ser muy insistente y convencer a quien corresponda en que sería un error garrafal reducir lo programado de lo anteriormente anunciado en el 2014 y en el 2015. Por ejemplo, las grandes obras importantes de Nayarit: el asunto de la presa, el asunto del canal, el asunto de los proyectos de infraestructura. Porque lo peor que le puede ocurrir a la economía mexicana en este momento es reducir el gasto de inversión, es reducir el gasto en infraestructura. Hay que reducir en gasto gubernamental, en aparato burocrático, hay que optimizar los recursos, menos celulares, menos viáticos, pero no el gasto de inversión.
Porque el gasto de inversión gubernamental, que es una palanca impresionante para que se motive la inversión privada y la inversión extranjera, nos puede salvar de este bache que México está entrando y que tiene efectos en los estados como el de Nayarit. Creo que estamos a escasos 7 días de conocer la propuesta del gobierno federal, y ahí vamos a notar exactamente qué va a suceder con las carreteras, qué va a suceder con los proyectos como el Canal Bicentenario, que hagamos el esfuerzo que no se reduzca, al contrario, que nos permitan que se respeten esos proyectos de inversión, porque no hay mejor salida a esta volatilidad que mantener y tal vez fortalecer los programas de inversión, los programas de infraestructura. Cuando todo mundo pensamos que se deberían de recortar. No, los programas de inversión no. Hay que reducir el gasto gubernamental, el gasto burocrático, no el gasto de inversión, porque el gasto de inversión es seguir construyendo carreteras, seguir construyendo canales, seguir construyendo aeropuertos, seguir construyendo eso, es el gasto de inversión, que es el que hay que fortalecer, y hay que decirle al gobierno que ese no se debe reducir. Hay que reducir el otro, el gasto gubernamental, el gasto en burocracia, el gasto en aparato, el gasto suntuario. Te doy un dato. Todos los gobiernos en educación federal hacen programas, el programa X de tal gobierno. Quiero decirte que en CEP, según el diagnóstico que hizo el anterior secretario, había más de 150 programas educativos. Muchos se repetían, muchos se contradecían, ¿va? Hoy la idea es revisar y que nada más haya 10, 12 programas y no esos 150 que había, que muchas veces se duplicaban. En ese sentido creo que es la optimización del aparato gubernamental. Repito, no confundirlo con el gasto de inversión. El gasto de inversión quiere decir más carretera, más aeropuertos, más presas, más gasto que permita generar palanca para el desarrollo. Y creo que ese gasto nos puede poner del otro lado del bache. Y bien, entonces, derivado de este análisis de cómo se deben de ahora comportar los gobiernos para mandar una clara señal con la ciudadanía, vamos a nuestro último corte comercial y regresamos para ver cuál es la tarea de las universidades públicas, de las universidades privadas, de las instituciones de educación, para alimentar la información de cómo está pasando ahora México con esta tempestad económica y su impacto en las entidades federativas como lo es Nayarit. Vamos a un corte y regresamos.